Research. Flat Earth. La historia. Ciencia o ficción. Pachamama Flat presenta Fomenko. Capítulo 1. ¿Conocemos nuestra historia? Desde la infancia percibe la historia como una ciencia exacta pasado por el antiguo Egipto, el Imperio Romano Lil, Alejandro Magno y la Edad Media de Carlomagno. La información, los libros eruditos, las exposiciones en museos, las novelas históricas y las películas nos convencen de que se sabe casi todo sobre estos y otros periodos. Y para casi cualquier pregunta de la mente inquisitiva, la historia tiene sin duda una respuesta preparada. Los abundantes retazos de historia que aún se encuentran no son de carácter fundamental, y en el curso de nuevas investigaciones se irán rellenando poco a poco y pronto desaparecerán por completo. Sin embargo, una mirada más atenta a nuestro pasado revela muchas rarezas. Los ministros del Coloso. ¿Por qué, por ejemplo, los pintores medievales, normalmente atentos a los detalles históricos, representaban a personajes bíblicos y antiguos como sus contemporáneos? ¿Cómo podían los antiguos guerreros matar a sus enemigos con bolas de bronce si el bronce aún no existía en aquella época? ¿Y de dónde procedían las armas y el hierro en el antiguo Egipto? ¿Y por qué hay tan pocos monumentos de la Alta Edad Media y tantas antigüedades más antiguas? Después de todo, lógicamente debería ser al revés. ¿En qué se basaba Iván el Terrible para decir que era descendiente directo del emperador romano Augusto? Parecería que estos y muchos otros misterios deberían obligar a los historiadores a estudiar nuestro pasado más de cerca, pero esto no ha sucedido hasta ahora, por lo que surge involuntariamente la pregunta: ¿conocemos realmente nuestra historia? Mapa de España, África. África, encima de España abajo. Y aquí tienes un mapa de Inglaterra al revés, Francia a la izquierda, Inglaterra a la derecha. En segundo lugar, los mapas son muy incoherentes con la versión tradicional de la historia. En primer lugar, la geografía medieval era muy errática y se utilizaban los mismos nombres. Había nombres completamente distintos para ciudades diferentes, y aquí aderezos modernos de acontecimientos históricos con tal o cual nombre geográfico. Están lejos de ser siempre correctas, porque corresponden a las ideas modernas de los historiadores sobre dónde y cuándo, qué y cómo se llamaba. Y si abrimos los mapas, hay una imagen muy diferente del mundo. Aquí tienes un mapa de la Enciclopedia Británica de los 1771. Puedes ver que el Imperio ruso está representado aquí como varios países diferentes. La mayor es el área de arte de Moscú, con capital en Polonia, y es 3 veces mayor que Rusia, con capital en San Petersburgo. Y luego están el Tárter independiente con capital en la propia Arcadia y el Tárter chino con capital en la influencia.
Esta información difícilmente puede considerarse ficción o falsa, ya que Gran Bretaña no era más que la cúspide del conocimiento teórico de la época. Porque entonces hoy no se sabe nada de estos estados. Y en general, ¿dónde aparecen en los mapas del siglo XVIII los nombres de los tártaros? Sí, según la versión oficial de la historia. En aquella época el yugo tártaro-mongol no existía desde hacía 300 años. Los historiadores modernos son muy reacios a discutir estos otros 2000 extraños misterios. Su versión de la historia. Puede que te llame la atención que en los museos, mientras pides cosas estándar, ahora sencillas con gusto. Pero una pregunta relativa a una fecha o relativa a una rareza de este tipo provoca molestias incluso. Hay muchas cosas de las que a los historiadores no les gusta hablar, porque contradicen claramente lo aceptado. Historia y cronología tomemos, por ejemplo, un tema tan habitual en la pintura medieval como el Calvario y la Pasión de Cristo. ¿Cómo se retrató este acontecimiento? Al parecer, estaban convencidos de que Palestina estaba cubierta de una exuberante vegetación y Jerusalén, situada a orillas del río lleno o gran gobierno. Es la Catedral de San Lorenzo de Nuremberg. Una de las pinturas representa el traslado del Salvador resplandeciente. Puedes ver claramente el ancho río azul y las colinas. Otro problema del que tampoco se habla es la manipulación. Triste pero cierto, lejos de que todos los lotes antiguos de hecho sean de mala calidad, normalmente las falsificaciones se incrustan discretamente. Si las falsificaciones no han salido a la luz durante una generación, se vuelven subterráneas. En los anales de los distintos siglos aparecen dinastías de gobernantes con biografías sorprendentemente similares, como Augusto y Constantino el Grande, ambos descendientes de familias nobles y valientes guerreros marcados por anteriores piraterías. En consecuencia, las democracias son a la vez llamadas y valientes. Experimenta los negocios de los gobernantes de los que surgieron entonces guerras, de las que ambos salieron victoriosos y se convirtieron en sus gobiernos de caja. Siguen muchos más. Coincidencia, incluida la desaparición de ambos. Ambos se enfermaron repentinamente y murieron en el camino. Se pueden rastrear similitudes similares en otros partidos. ¿Generador? Pero, ¿es realmente tan importante conocer la verdadera historia? De hecho, ¿qué importancia tiene para la persona media moderna? ¿Cuándo se fundó Roma 500 años antes o 500 años antes? Luego hubo una guerra de propaganda, cientos de otras guerras. ¿Qué tiene que ver todo esto con su vida cotidiana, con sus problemas y preocupaciones? ¿Las nuevas historias le hacen más feliz, más exitoso o más rico? Analogía, desde nuestro punto de vista, esta es la columna vertebral de la historia. Si resulta que esta columna vertebral no funciona, no tiene fuerza, todo el edificio de la historia se derrumbará. Por eso la historia es tan temida por nuestros críticos. Ha habido muchos ejemplos en la historia de decisiones políticas, muy, diría yo, responsables, que han conducido a resultados históricos. Se han hecho, y realmente lo ha sido, y lo ha sido muchas veces. La cronología sustenta todo el edificio de la historia. ¿Cuáles van a ser las fechas? Una versión de la historia, no solo una versión de la historia. La fecha determina nuestra visión de la cultura, del lenguaje, por lo que la señalización y la forma en que ha evolucionado la humanidad, un cambio de fecha afecta a todo esto radicalmente.
Se da una nueva luz a muchos hechos de los tiempos modernos y cercanos. Si te imaginas bien lo que fue la historia justo antes del 17. Entonces, ¿cómo determinan los historiadores las fechas históricas? ¿Cómo recopilan esta escuela del tiempo? ¿Qué métodos utilizan para ello y es posible comprobar su eficacia? Nuestra próxima película te hablará de ello. Pachamama Flat.